Bienvenidos a este segundo bloque de su programa Gusto y Sazón, donde, como lo dije en el segmento anterior, vamos a preparar recetas sencillas, saludables, de muchísimo contenido también calórico y aparte de eso, que sean vistosos, que sean verdaderamente apetecibles a través del sentido de la vista para el comensal. Les había dicho que el plato que íbamos a preparar de hoy se llama papines sorpresas. Son como una especie de papas rellenas, lo único que no es un relleno en sí, sino es una mezcla que vamos a hacer del puré de papas con los demás ingredientes. Por supuesto vamos a hacer un salteado previo de los elementos que ya había nombrado con antelación. Y a partir de ese momento vamos a comenzar a integrar todos esos elementos para comenzar a darle forma a nuestro plato del día de hoy. Entonces lo primero que tenemos es la papa previamente troceada y hervida. Es recomendable en otro tipo de preparaciones poner un agua a hervir para darle una textura un poco más maleable o más suave en el momento de llegar a constituir el puré. Pero en este caso yo necesito que tenga una textura verdaderamente consistente porque vamos a elaborar unas esferas con todos los elementos que tenemos aquí y necesito que haya una textura determinada, la cual me permita darle la forma que requiero para el emplatado final. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente con un tenedor vamos a comenzar a triturar nuestras papas a fin de irle dando esa consistencia de puré, pero de un puré rústico, no un puré que sea tan prolijo, porque no necesito una pasta de puré en sí. Lo que necesito es una papa troceada y triturada que me permita una textura consistente, donde yo al agregar los demás elementos en juego o en cuestión, pues se conserve ese tipo de masa que voy a necesitar, porque esto se constituye como en una especie de masa de papa. Entonces seguimos triturando con el tenedor. Otro de los secretos para este triturado, lo vamos a hacer también para que tengan conocimiento de esto, podemos utilizar bien sea o las manos muy bien lavadas o definitivamente podemos utilizar un guante descartable. Y lo que hacemos es introducir nuestras manos allí y en este preciso momento comenzamos a ejercer la fuerza sobre las papas a fin de triturarlas de la mejor manera posible. Por supuesto, como les dije, sin llegar a conseguir una pasta débil, sino una pasta con textura, lo que nosotros llamamos una pasta rústica, un puré rústico. Entonces ya tenemos, vean la consistencia que presentamos acá. Es una masa de papa, la cual vamos a reservar. ¿Okay? Y aquí vamos entonces a comenzar a hacer los cortes de todos los elementos. Vamos a comenzar con la cebolla, para la cual requiero de un corte brunoise, que no es más que hacer cuadritos, un corte en cuadritos de la cebolla, tratando de que sean lo más uniformes posible, a fin de no conseguirnos con la sorpresa de tener un tamaño no deseable que se vaya a salir de la forma que originalmente queremos darle. Entonces, lo que hacemos aquí es buscar hacer todo este corte. Vamos cortando toda nuestra cebolla, unificando el corte, y así sucesivamente vamos a ir cortando los demás elementos y vamos reservando. Entonces, tengo aquí cebolla, voy a cortar un poquito más. La papa la introdujo en Europa Cristóbal Colón en uno de sus viajes, que la llevó desde aquí, desde América, de donde es originaria. Y a partir de allí pues se ha hecho famosa universalmente. En Europa, especialmente en España, es muy utilizada la papa
como elemento casi que indescartable dentro de todas las preparaciones. Una tortilla española sin papas, pues no es tortilla española. Muchos elementos de la gastronomía típica española llevan el característico sabor y la característica textura de la papa. Entonces, en ese momento en que fue llevada a Europa por Cristóbal Colón desde acá, desde las Américas, pues se constituyó casi que en elemento base de la cultura gastronómica española y por supuesto en el resto de Europa. En Francia también es muy usada la papa y a nivel mundial la papa se constituye, tal vez por eso, porque es dentro de la medicina china, pues es uno de los elementos que se constituye como más sano, como un elemento desintoxicante, desinflamatorio. Entonces, al consumirla, estamos haciendo como que sane también nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el mismo corte. Lo que vamos a hacer en el caso de los ajíes dulces es desemillarlos, sacar en su mayoría la semilla. Hay mucho ají dulce que por no sacar bien la semilla podemos llegar a conseguir un toque de picor dentro de nuestras preparaciones. Y no es que el ají sea picante, sino que puede ser que alguna de las semillas tenga constitución picante y por supuesto esto otorgue ese característico sabor a picor dentro de una preparación. Entonces, ya tenemos acá suficiente ají dulce como para proceder a cortarlo. Vamos a recoger un poquito aquí y a higienizar nuestra área de trabajo. Y hacemos también un corte brunoise o vichy, bien pequeñito. En los ajíes dulces siempre sugerimos que sean de diferentes colores porque esto le aporta no un sabor característico, sino un color también determinante a la preparación. Entonces, siempre se ha dicho que la comida entra por la vista, despierta el sentido, despierta el apetito. El hecho de tener algo que tenga bastante color, que se vea bastante apetecible ante los ojos del comensal. Entonces, por eso es importante resaltar que debemos utilizar elementos de mucho color dentro de nuestras preparaciones para conseguir un producto final verdaderamente apetecible o vistoso y que a nivel de presentación se preste para que los emplatados sean cada vez más exitosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un producto está muy bien preparado y aparte de eso está bien emplatado y tiene una vistosidad adecuada, no tenemos ningún factor de riesgo como para decir que nuestra preparación no se ha convertido en un completo éxito. Entonces ya tenemos aquí picado nuestro ají dulce y nuestra cebolla. ¿Okay? Vamos ahora con el cebollín, también pequeñito. Las cantidades que van a utilizar son cantidades proporcionales, siempre dependiendo de la cantidad de comensales que ustedes tengan, la cantidad de alimentos que deseen preparar. Entonces ya después que tenemos esto todo picado, tengo acá ya encendida mi cocina, la cual voy a subirle un poco la temperatura. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @gustoysazón, a través de Facebook, Twitter e Instagram, y no se retiren de la sintonía o de las pantallas de la televisión, que en breves momentos regresamos para continuar con esta preparación del día de hoy.